Y vamos a comenzar con el curso de enseñanza de lenguas nativas 2. Bien, curso que de alguna forma está demarcando todo el proceso formativo del proceso integrado de investigación y del cual ya venimos haciendo una serie de CIPAs en los que vamos de alguna forma orientando a los estudiantes para la estructuración de ese proyecto integrado, que vale la aclaración, compañeros, va a ser la antesala de su anteproyecto de investigación. Bien, entonces vamos a ir abordando lo conceptual. Espero en última instancia en esta franja de tiempo que está a mi cargo, de alguna forma darle las pautas generales a ustedes y con ello pues ya nos miraríamos si es posible el día lunes, ¿sí? Para realizar el CIPAS correspondiente. Bien, entonces voy a compartirles pantalla y vamos a entrar en materia. Deme un segundo. Compañeros, buena tarde. ¿Me confirman si logran ver la presentación en pantalla? Sí, profe. Buenas tardes, Doctor, dije, mira. Vale, bueno chicos, muchísimas gracias. Como se los venía comentando, este encuentro tutorial es el segundo encuentro que nosotros tenemos de manera digital con ustedes, de manera virtual. Y en él pues vamos a ir orientando de alguna forma todos los procesos formativos y el contexto metodológico que direccionaba este periodo académico, que ya se los había de alguna forma hecho saber a ustedes con antelación y tiene que ver con la configuración de un proyecto investigativo integral, ¿sí? Eso quiere decir, para las personas que no están como al tanto de esta iniciativa, que de los 6 cursos, sí, incluyendo inglés, por eso se cuenta 6 cursos, solamente se generará un solo trabajo investigativo final, ¿vale? Trabajo que tiene como meta estructurar el anteproyecto base en un 90%, sí, porque el 10% restante lo trabajaremos desde el próximo periodo con el marco teórico. Y en este caso, pues vamos a estar direccionando la orientación necesaria para tener claro los objetivos y la metodología de nuestra investigación, ¿sí? Que es como nuestro norte, es el techo desde el cual pues nosotros vamos a trabajar. Antes que nada, necesitamos de alguna forma entender qué son las connotaciones de los procesos lingüísticos. Bien, como se los he mencionado a ustedes, el lenguaje es mucho más como la estructuración de un lenguaje que tiene como un emisor y un receptor de dicho mensaje y que hay una línea, ¿no es cierto?, de transmisión de esos códigos lingüísticos. La lengua va mucho más allá. La lengua también cobija patrimonio, la lengua también cobija símbolos, ¿sí? Por eso nos hemos dado que yo también he venido trabajando desde la antropología simbólica para abordar esas temáticas como tal, ¿sí? En el caso de las culturas andinas y afro, dadas sus connotaciones, ¿no? De conquista, en el caso afro, pues dadas sus condiciones de sometimiento, en los cuales pues se bloqueó de alguna forma el saber lingüístico propio, porque se mezcló, sí, gran variedad de diversidad lingüística, entre ellos 3 grandes familias que llegan a los territorios del Pacífico, como es la familia Angola, Congo y Carabalí. Se pierde todo ese saber lingüístico a través de los procesos de adoctrinamiento y de la enseñanza del español. Bien, no me voy a centrar por qué hicieron eso los españoles para no tratar de alargarme mucho y entrar un poco más en materia, porque ya son temáticas que ya las he abordado con ustedes, ¿no es cierto? El tener esa diversidad lingüística de alguna forma le permitía a los españoles un cierto control sobre los pueblos negros que trabajaban en el tema de mina, de socavón y de río, bien, y permitía pues de alguna forma que se bloquearan los procesos de comunicación entre los mismos, ¿sí? Como ocurrió en San Basilio de Palenque,
que sí existió una unidad lingüística y eso permitió de alguna forma también organizarse militarmente y generar una férrea resistencia hasta constituir los famosos palenques, ¿no? Pues que esa es la situación o la razón por la cual en este caso en los pueblos del Pacífico no se tiene un registro de una lengua continua que haga parte pues de ese legado ancestral. Bien, sin embargo, vamos a darnos cuenta a través de estas imágenes que todo lo que hace parte de ese contexto visual es un contexto que está cargado de mensajes, ¿sí? No necesariamente verbales, pero sí que están implícitos y que están guardados para nosotros develar. A mano izquierda, sí, ustedes van a encontrar un cuadro que es un carboncillo que hace parte de alguna forma de la famosa comitiva que lideró Alexander von Humboldt, un biólogo que estuvo a principios del siglo XIX y cuya misión fue inventariar toda América. ¿Sí? El cuadro se llama Humanitas Literae Fruges. ¿Qué es Humanitas Literae Fruges? Visualmente aparecen tres íconos muy importantes para la historia de América. El primero, van a darse cuenta que en el medio hay una mujer. ¿Sí la logran ver, compañeros? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, es una mujer. ¿Sí? ¿Logran diferenciar? ¿Saben quién es esa mujer? No. ¿No? ¿Alguno de ustedes, compañeros, sabe quién es esta mujer? La mujer que está en el carboncillo, en la primera imagen de mano izquierda. Vale, chicos. Esta mujer, compañeros, esta mujer es conocida como Atena o Minerva. ¿Han leído ustedes mitología griega, compañeros? ¿Qué representa Minerva para la historia griega? Comenten. Minerva o Atena. ¿Qué saben de Minerva o Atena, chicos? ¿Nada? ¿Ninguno quiere participar? Compañeros, ¿me escuchan? De Grecia. No, es la capital de Grecia también. No era una Bueno. diosa. Sí, era una diosa, pero la diosa representa para los griegos el conocimiento, la ciencia. ¿Sí? Esa es la representación de Atena. Y al lado aparece un hombre, ¿no es cierto?, con unas sandalias aladas, y él es nada más y nada menos que Hermes. ¿Sí? Hermes era el mensajero de los dioses. De ahí nace también una disciplina propia que es la hermenéutica, que es el estudio y la interpretación de la ciencia. Y al lado encontramos un indígena arrodillado de las manos de Atenas y Hermes. ¿Qué creen que busca de alguna forma decirnos ese cuadro? ¿Cuál es el lenguaje que está oculto en ese cuadro? ¿Cómo lo interpretan ustedes, compañeros? Compañeros, ¿qué les dice el cuadro? ¿Qué creen qué mensaje buscó de alguna forma plasmar Alexander von Humboldt con ese cuadro? ¿Qué les dice a ustedes? Hola, profe. Buenas tardes, Karen. Sí, Karen. Hola, Karen, coméntame, ¿qué quería decir el pintor o este escultor con esa imagen? Pues, ¿Qué quería decirnos? lo que yo logro ver y pues de pronto entender la imagen es que como que quieren ayudar, será el que está caído. Vamos en cuanto de por favor. Sí, pero ¿qué más crees que esté diciéndole ahí? Digamos ¿Qué que más creen? el que está de rodilla, digamos, está como derrotado, digo yo. Y pues, Listo. y la diosa de la sabiduría con el otro señor, Con Hermes. eso, quieren como ayudarlo a que él se ponga de pies. Sí, y que acoja de alguna forma la ciencia, ¿no?
Es un cuadro como bien, un poco despectivo, ¿no? Otra participación, compañeros. ¿Qué mensaje está implícito en ese cuadro? Sí, recuerden que es como Occidente, la cuna del saber, de la ciencia, ¿no es cierto? Y al lado izquierdo está un indígena que representa América. ¿Qué más les dice? Karen ya pues habló sobre eso, ¿no? ¿Qué otra interpretación podemos dar a ese cuadro, chicos? Que le están dando fuerzas para que salga adelante. Pero, o sea, la diosa tiene como una pluma en la mano o una flor, no sé. Qué buena observadora. Tienes un trigo, ¿sí? Exactamente, sí. Ya les voy a comentar. El libro se llama Humanitas Literae Fruges porque hace parte del latín, ¿no? Humanitas, sí, es la civilización, que está de alguna forma captado por la razón y la sabiduría que está representado por Atena. Literae son las letras, es el estudio, el conocimiento que lo trae Hermes, por eso de ahí viene la hermenéutica. Y el fruges es el trigo. El trigo es todo el proceso de la revolución agraria que se quería impulsar en América Latina, que está de alguna forma representado en un indígena que está subsumido, que está derrotado y que Occidente lo invita de alguna forma a ser parte de esos lineamientos que ellos trazaban, tanto en conocimiento como en economía, sí, como en todas las ciencias agrarias. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que trata de reflejar ese mensaje, compañeros? ¿Qué opinan? ¿De acuerdo, no de acuerdo? ¿Ustedes piensan que lo único que tiene validez es lo que viene de Occidente? ¿Qué opinan? Los escucho. Profe, Jennifer, coméntenos. en la parte del cuadro yo pienso que quizás han tenido mal cultivo y entonces la diosa los está como bendiciendo para que tengan buenas cosechas. Eso, sí, y eso también tiene que ver mucho también con la imposición de ciertos cultivos, que también ustedes los viven en sus territorios, ¿no? La expansión, por ejemplo, del cacao, la expansión de ciertos árboles madereros, ¿sí? Porque pues su territorio hizo parte también de esa revolución agraria, ¿no? Que de alguna forma marcó todo el inicio del siglo XX, ¿sí? Que impulsó el gobierno de Rafael Reyes y que determinó la explotación maderera de esa zona donde ustedes viven, ¿sí? Pero que ha traído también, ¿qué ha traído? Ha traído progreso, ha traído equidad económica, ¿qué ha traído esa explotación masiva que se dio en sus territorios de la madera? Coménteme, gente. Nada ha traído problemas, es lo que ha traído, profe. Exactamente. Entonces, de ahí des en cuenta cómo este tipo de imágenes nos lleva a reflexionar un poco, que no necesariamente todo lo que viene de Occidente, que está representado por Atena y Hermes, va a ser beneficioso para nuestros territorios. Sí, y miren cómo esto se va articulando también a todo lo conceptual que se viene dando desde el curso de etnociencia, ¿no? Porque nos muestra precisamente que el manejo del territorio, el manejo equilibrado precisamente de estos recursos naturales, también tienen unos saberes muy válidos en sus contextos étnicos, ¿no? Y esto se debe precisamente a toda la herencia de un conocimiento del manejo de la naturaleza que no simplemente se radicó aquí en América Latina, sino que vino precisamente dado por todo el tema de la diáspora africana, ¿no es cierto? Que fue todo ese proceso de reinvención. Desen cuenta que sus ancestros tuvieron que reinventar todo su patrimonio cultural, ¿no? Porque primero son de alguna forma abusados en África, expulsados, más que expulsados son sometidos, ¿no? Por varias colonias, la holandesa, la portuguesa, la inglesa, la española, y luego son llevados al Caribe y del Caribe son comercializados para la América continental y bueno, de ahí viene toda la historia oscura de la cual nosotros sabemos. Bien, entonces hace parte de todo ese proceso. Lo interesante es darse cuenta, compañeros, cómo pequeñas manifestaciones, así sean visuales, así sean escritas, también manifiestan un lenguaje. Sí, que si bien es cierto, cuando ustedes están en ese proceso investigativo y me dicen,
Profe, pero es que yo lengua no tengo, o sea, lengua propia no hablamos los afro. Pero sí hay ciertas manifestaciones que nos permiten de alguna forma identificarnos como pueblos afrodescendientes, ¿no? Y de la cual pues también yo soy muy seguidor precisamente del concepto de huellas de africanía, que es un concepto desde el cual pues a partir de la antropología cultural que se ha dado en su territorio desde la década de los 80, permite identificar ciertos factores que hacen parte de una construcción y de un saber que está matizado en su lengua o en los vestigios de su lengua, que son tres componentes, compañeros. Lo musical, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos hablado, ustedes tienen que ver desde lo musical qué se puede trabajar, el tema de la marimba, el cununo, el tema del bambuco viejo, ¿sí? El currulao, que es un ritmo nuevo. Sí, está el componente gastronómico, que es un componente bien importante, porque ustedes creen, compañeros, que uno puede transmitir mensajes a través de la comida. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? ¿O qué platos, más bien, miremoslo así, qué platos son representativos en su región, pero que demuestren que de alguna forma tienen un código cultural importante y que es significativo para ustedes? Dígame unos 2 platos que sean muy importantes para ustedes. Los escucho. Profe, ¿Esneida? Perdón, Nelcy, coméntanos. sí, profe, por ejemplo, un plato representativo de acá, de nuestra comunidad de acá, por ejemplo, es el tapao de pescado. Y, Ya, por pero, ejemplo, ajá, el tapao de sábalo, pues, que es el que uno más utiliza, o de cuacuco, pues es un plato muy representativo de acá, ya que en otras partes no lo hacen como uno lo prepara por acá. Entonces viene, por ejemplo, que vengan de Barbacoa a visitarnos acá y uno le ofrezca un tapado de sábalo. Ay, pues que me pasó con una amiga que invité a pasear en la ya. otra semana, en la Semana Santa pasada. Entonces pues le cociné ese plato, se lo preparé y me dijo, uy, ay amiga, qué rico este plato, allá nosotros lo preparamos pero de otra manera. Entonces como una forma de nosotros mostrar lo que somos a través de nuestra comida, a través del sabor. Listo, Nelcy, pero necesitamos, por ejemplo, que en esa descripción detallada que tú haces del patrimonio, necesitamos saber cuál es el componente simbólico que guarda ese plato. Por ejemplo, ese tapado se lo realiza en ciertas ocasiones, se lo come a diario, cuándo se lo prepara. Ah, profe, o sea, ese no tiene como una época específica de preparar, sino cuando se agarra el pescado se lo prepara, o sea que más o menos es a diario que uno prepara ese tapado. Vale, entonces el tapado es como un alimento cotidiano, podríamos decirlo Eso, así. un cotidiano, es como el desayuno diario de por acá. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Nelcy. ¿Con qué tengo el gusto? Juan Sotero, profe. Sotero, coméntenos. Apenas acabo Sotero, se te va la conexión. Sotero, ¿nos escuchas? de entrar a la reunión, profe. Tranquilo. Mientras, bueno, Sotero de alguna forma tiene pues esa conexión, me gustaría saber qué otro plato encontramos que sea representativo, Profe, ¿no? Jennifer, profe. dígame, Jennifer. Bueno, por el municipio de La Tola, uno de los platos principales es la mazamorra toleña, la cual fue identificada como, bueno, le dieron ese nombre porque las personas lo comían como refrigerio en los trabajos. Cuando una persona iba a trabajarle al compadre o al amigo, entonces ahí le daban como refrigerio esa mazamorra, entonces le dieron el nombre de mazamorra toleña. Ay, pero sí, miren que hay un componente importante. Ahí miren, ese tema de la mazamorra me parece bien válido porque se trabaja todo el tema del compadrazgo, ¿no? O de la reciprocidad. Además, profe, la sirven mucho en las fiestas patronales cuando realizan
platos típicos en el municipio, entonces principalmente va esa. Profe, Sí, buenas, Lady, coméntanos. profe, bueno, yo voy a ir desde el punto aún del cuadro y ahí le sigo con el plato. Como por ejemplo la llegada de la coca en el territorio. Ha sido un desastre total. ¿Por qué sistema? Porque si nos vamos a nuestros tiempos antepasados, donde la gente cultivaba la madera, cosechaba el pescado, la concha, la piangua, el camarón. Ahí entra el plato en el que yo le voy a explicar. En el tiempo de antes, la mayoría de las mujeres salían a camaronear. Si me hago entender, era el sustento diario del pueblo. La comida que uno más encontraba era el atollado de camarón o el camarón encocado, pero con concha. Si me hago entender, eso nunca faltaba en una casa. En ese entonces usted va a buscar un atollado de camarón o un sudado de camarón con concha y usted no lo consigue porque ya no lo saben preparar. Y ese plato solamente se preparaba con el camarón con concha y chillangua. ¿Ya? Chillangua. Estaba deliciosísimo. Y unos bananos cocinados. Y todo el mundo era como prácticamente era como una recreación. La gente sentarse en las azoteas de Guauda a comer el camarón, el atollado de camarón con sus bananos ahí y contando historias, ¿sí van a entender? Eso es lo que yo necesito que ustedes vayan develando, ¿sí me entienden? Que hay alimentos que, por cierto, son deliciosos en la forma en como ustedes lo preparan, pero hay ciertos elementos o ciertos alimentos que están en función de algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya nos hablaban, por ejemplo, no hace mucho de la mazamorra, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, con esa ocasión especial de la llegada de un compadre, de alguien como muy cercano a la familia, ¿sí? Pero son esos códigos los que permiten que haya una esencia cultural en los alimentos, ¿sí? Está más allá de los sabores. Por ejemplo, algo que a mí me interesaba, pues tuve la oportunidad de estar en Olaya, pero en el 2016, ya era la importancia de la piangua. Entonces sí me gustaría, por ejemplo, que me cuenten, ¿sí? Para que nosotros como compañeros vayamos determinando cuáles son esos códigos importantes que están detrás de la piangua. Historias de la piangua, del oficio de pianguar, ¿sí? Entonces cuéntenme, ¿qué tan importante es la piangua para ustedes? ¿Por qué se prepara la piangua? ¿Qué atribuciones se le da a la piangua? Los escucho. Compañeros. Compañeros. Profe, muy buenas tardes, Consotero. Para hacer un aporte ahí sobre el recurso natural de la piangua. Díganos. Bueno. Ay, Dios mío, se le va la comunicación a Sotero. Sotero, ¿nos escuchas? Compañero, a todos muy buenas tardes. Tutor, habla Sotero. Profe, sí. Respecto al... Sí. Ahí. Se corta un poco la comunicación, Sotero. ¿Y si me escuchan? Se corta. ¿Ahí sí me escuchan? Ahí ya te escuchamos. ¿Sí me escuchan, profe? ¿Compañero? Sí, ¿Compañera? Sí. ¿Profe? Sí, tranquilo, Sotero, te escuchamos. Se corta. ¿Ahí sí? Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Bueno, como bien sabemos, el tema de la piangua es un recurso natural de nuestra zona. Pues yo me encuentro ubicado... Qué pena con Sotero. Se corta bastante la... En Mosquera Nariño, y Mosquera Nariño, la concha es uno de los principales recursos natural y fuente de ingreso para el municipio. Ya. ¿Qué más me pueden contar, Sotero? Por ejemplo, ¿cuándo se prepara un encocado de...? Y pues lo exportan al vecino país que es el Ecuador. El Ecuador.
Sí, profe, era como más virgen, se encontraba más, pero ahorita con el tema Bueno, nosotros mientras establecemos conexión con... de la exportación, se recolectan menos, empujas, en quiebras. ¿Sí me escuchan, Sí, profe? sí, lo último, pues ahí se corta. Entonces, Se hagamos entrecorta una cosa, Sotero. Sí, hagamos una cosa, ¿vale? Mientras tal vez establecemos conexión nuevamente contigo y miremos si de pronto hay otros Ajá. estudiantes que nos quieran Pues aportar. sí, profe, como le iba comentando. Entonces, es muy bueno. Compañeros, mientras Sotero establece una mejor conexión, coméntenos cuál es la importancia de la piangua para ustedes culturalmente. Buenas, Bueno, buenas. es que la concha es un plato típico muy afrodisíaco, si me hago entender. Ella aporta muchas energías, vitaminas, y es un plato que se preparaba a diario, si me hago entender. Ahora, como está la situación, donde la concha está muy escasa, es más que todo, los platos se están preparando como para turista, si me hago entender, como por ocasiones, como por ejemplo si hay o por encargo, supongamos así, porque aparte de eso, la concha está súper cara y está difícil de conseguirla, si me hago entender, pero es un plato demasiado afrodisíaco, más en ceviche, la gente lo busca mucho en ceviche con patacones, porque ahí es donde supuestamente, ¿no? Hay personas que dicen que les da rechera, que les da yo no sé qué, o sea, es un plato muy afrodisíaco. Vale. Bueno, ahí ya vamos de alguna forma determinando que este plato tiene un componente importante dentro de lo simbólico. Hola, profe. Pero yo había pues de alguna forma leído un poco y quiero que me cuente, por ejemplo, del proceso en cómo se recoge la concha, si es un oficio netamente de mujeres, si se llevan a los niños. Coméntenme un poco más, ¿cómo es el proceso de recolección de la concha? Profe. Hola, profe. Buenas Profe, tardes. Aló, aló. Compañeros. Creo que alguien está levantando la mano. Profe, buenas tardes. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Sotero, es que se te corta la comunicación. María Soraya, te escuchamos. Sí, profe, mire. La concha, Sí, en coméntanos. la zona más del Consejo Comunitario Gualmar, aquí en el municipio La Herrera, Ajá. es un oficio directamente de hombres y mujeres. Ellos, la concha se saca solo empuja, en quiebra no, porque las aguas no dan. Entonces hacen el desayuno y el almuerzo y llevan unos canastos y van en unas canoas a sacar la concha. Después que la sacan allá en las cuevas, pues les toca pasar todo lo del manglar y todo eso. Entonces, después que ya llegan al pueblo, hay unas canoas que las reciben y las llevan hasta el Ecuador. Pero las piangüeras y los piangüeros que van en unas canoas que son los dueños de las embarcaciones. Entonces ellos, el que la saca, se la vende a ellos y ellos se las venden a los que la llevan para Ecuador. Pues van manejando diferentes precios, ¿no? Y lo que hacen es utilizan petróleo para echarse en la piel para los ejenes, para los bichos, pues. Pero se llevan a los niños a recoger la piangua. Ajá, se llevan a los niños cuando no hay clases, se llevan a los niños, por lo menos mañana, que es sábado y estamos en Puja, se llevan a los niños a sacarla y a veces los niños sacan más que las mamás. Pero vengan, o sea, si miren que hay componentes que sí vamos determinándolos. Miren, lo poco que he leído sobre el oficio de la recolección de la piangua es que este oficio liga a los padres con los hijos en función de conocer la naturaleza. Sí, ahí miren, desen cuenta cómo el manglar se convierte en una aula de clases para ustedes, porque el niño aprende más de ciencias naturales en el manglar
que en el aula de clases. O sea, el niño aprende a conocer la importancia de la luna con el ejercicio de las mareas, lo que ustedes hablaban sobre el proceso de quiebra, sobre, bueno, la subienda, ¿sí? La importancia de los estuarios, que son las guarderías, de alguna forma, ¿no? Del mar. Miren, entonces, esos elementos son los que necesitamos que ustedes vayan develando poco a poco. Sí, miren cómo a partir de un solo plato, que es la piangua, vamos determinando que hay muchas cosas. Entonces ustedes ya me terminan comentando también que hay una problemática importante, de que hay pues de alguna forma una sobreexplotación que se está haciendo en función del turismo y no de la soberanía alimentaria. Entonces miren cómo a partir de la piangua podemos hacer toda una clase. ¿Creen o no lo creen ustedes? Sí, tutor, y también es importante porque los niños aprenden, la tabla que primero aprenden es la del 5, porque la concha se cuenta en pares de 5. Ay, Entonces vea. ellos rápidamente aprenden la tabla del 5. Qué chévere, porque miren, sí, o sea, la intención, miren, ya vamos encontrando, por ejemplo, que en lo gastronómico hay un elemento muy importante y muy rico a que trabajar. Uno que puede ser desde las ciencias naturales, desde la historia, desde las matemáticas, ¿sí? Porque los niños convierten ese conocimiento en un conocimiento significativo, saben o ya interiorizan que las disciplinas son importantes para su vida, ¿sí? Por aquí estamos alguien alzando la mano, denme un segundo. María Soraya, la escuchamos. María Soraya. Profe, ya hablé. Ah, pero es que Yo era tenía que ahí estaba levantada la hablando. mano. Tranquila, tranquila. Sí, los... Darle un poquito a la compañera también, o sea, en la parte de que las cuentan también, o sea, entra la parte de la contabilidad, porque ellos ya saben el peso, si me hago entender, ya saben cuántas conchas es 1 kilo, si me hago entender, o cuántas conchas 2 kilos, así sucesivamente, sin pesa, sin balanza, simplemente lo meten a la bolsa, cuentan las conchas y dicen 1 kilo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Anastasio, coméntanos. Sí, profe, buenas tardes. Buenas, Anastasio, coméntanos. Sí, o sea, aportando un poco sobre lo que es la recolección de la concha y sobre la práctica que también realizan los niños, avanzando eso sobre la educación, vemos que los niños, por medio de eso, captan muy rápido lo que es la contabilidad, ¿entiendes? Lo que es matemática, todo eso. Por medio de eso aprenden mucho más rápido que viendo una aula de clase y que un profesor les enseña tan, y ellos no. Ellos por medio de las conchas, usted cuando los mira que, no, aquí hay un 100, aquí hay 200, ya saben que un 100 es un 100 conchas, así, medio 100 con un 50, así, se van vendiendo así, ¿qué tal? Y contando así ya en pares y todo eso, cuando uno quiere ver, ellos ya saben sumar y restar a la vez. Sí, ¿entiendes? muy bien. Y vale. a veces no saben leer, pero sí saben contar. Muy bien, muchísimas gracias, Anastasio. Miran, o sea, aquí lo importante es que nosotros vayamos determinando que dentro de ese saber cultural, que si bien es cierto, no hay una lengua propia por parte de las comunidades afro del departamento de Nariño, pero hay ciertos elementos que nos muestran un lenguaje, ¿no? Porque pues, des en cuenta, el turista simplemente se mueve por la dinámica del consumismo, o sea, de saber que sabe rico. Pero miren cómo en este pequeño ejercicio vamos develando que hay muchísimas cosas, ¿no? Que son importantísimas dentro del contexto étnico. Y esa era como esa primera exploración. Así lo podemos también hacer desde la exploración religiosa. Como yo se los había comentado, ¿no? La religiosidad por parte de las comunidades afro es una religiosidad muy particular, ¿sí? Porque a los santos se los adorna, a los santos se los toca con tambor y con marimba, a pesar de que buscaron censurar a la marimba desde Timbiquí hasta Esmeraldas iniciando el siglo XX, ¿no es cierto? Que de alguna forma también se los adorna, los santos se los celebran en el agua, ¿no? Que es como que raro, ¿no? ¿Por qué los celebran en el agua, en las balsadas? Sí, entonces, detrás de eso también hay un lenguaje, ¿sí? Que está muy matizado precisamente en la contención, ¿sí? De viejas prácticas religiosas culturales afro. Porque, por ejemplo, en el caso de la veneración del mar, de las imágenes en el mar, está muy ligado precisamente a la fuerza de Yemayá,
¿sí? Porque Yemayá representa la fuerza del agua, ¿sí? El adornar también con frutas, con frondas, con vegetales, es muy propio de Changó, ¿sí? Changó hace parte de eso, ¿no? De la selva, del fuego, de la tierra. Entonces, esos elementos son importantísimos, ¿no? Porque pues de alguna forma vamos determinando que a pesar de que hubo un aniquilamiento lingüístico, hay ciertos elementos que nos representan, ¿no? Y que nos hacen de alguna forma sentirnos como parte de una comunidad, de un contexto cultural. Sí, me hago entender, compañeros, si vamos entendiendo cuál es la dinámica de este curso de lenguas nativas. Los escucho, dudas, inquietudes, los escucho. Profe, como también que se celebra el Día de Ramos, que todas las personas van a misa a bendecir un ramo. Ese Sí. también. Sí, o sea, ese sí, o sea, es lo importante, ¿no? Que de pronto nosotros en ese ejercicio inicial de etnografía, de antropología, tenemos que desligarnos un poco de la visión religiosa, ¿sí? Que tal vez es muy difícil, ¿no? Porque de alguna forma hacemos parte de todo un contexto que ha movido pues el proceso de conquista desde hace más de 500 años. Sí, porque si nos vamos hacia los ramos, bueno, los ramos sí es una celebración netamente hispánica, ¿no? Que tiene que ver con la bienvenida, ¿no? Pues de la llegada de Jesús, bueno, y toda esta situación. Pero hay elementos que sí necesitamos que nosotros vayamos develando y develando la importancia para nuestras comunidades, ¿sí? Por ejemplo, un elemento que es transversal tanto en lo musical como como en lo religioso es la importancia del cununo, del guasá, la importancia de la marimba, ¿sí? Porque pues la marimba que se toca por parte de las comunidades afronariñenses es muy distinto a cómo lo tocan los aguá o cómo tocan los eperaras, ¿no? Para estas comunidades indígenas el toque de la marimba está muy ligado precisamente a la ligación con la naturaleza, ¿no? Por eso sus ritmos son un poco más pausados y representan más los sonidos del ambiente, ¿no? De los ríos, del choque del agua con las piedras, ¿sí? O sea, es como un poco más natural. En el caso de los afro, el toque de la marimba es mucho más fuerte. ¿Sí se han dado cuenta que es más explosivo? Porque yo creo que con ustedes lo abordamos, ¿no? Cuando recién ingresamos en plena pandemia con ustedes el trabajo, les hablaba del abuelito de la marimba, que era el balafón africano, ¿no? Y cómo a partir de la música, se abrían los portales entre los vivos y los muertos. Sí, por eso ustedes la forma de la religiosidad y de la contención de la vida y de la muerte, sobre todo en los niños, con la figura del chigualo, es muy particular, ¿no? Porque a los niños los celebran, a los niños los juegan cuando están muertos, sí, y tiene otra connotación, otra forma de ver la vida y la muerte. Bien, a eso voy yo, a que nosotros tratemos como dentro de nuestro interés, ir develando, por ejemplo, esas características culturales que nos pueden servir a nosotros dentro de un proceso investigativo. Sí, que eso está mucho más ligado a sus gustos, que me digan, profe, con esas tutorías que usted me ha orientado, con los IPAs, a mí me gustaría trabajar un poco más desde lo gastronómico. Sí, y es todo lo gastronómico, llevarlo para enseñar sociales, para enseñar matemáticas, como nos dimos cuenta con el tema de la piangua, ¿no? O sea, iban viendo todo el tema de la tabla del 5, como nos decían ustedes. Pero vamos develando e interesándonos un poco más en eso. Sí, sí estamos entendiendo la dinámica, compañeros, los escucho. Compañeros, ¿sí vamos o no vamos ahí? Sí, profe, sí, ahí vamos. Sí, vamos. Entendiendo. ¿Sí vamos ahí entendiendo? Sí, profe, pues, a medida que usted nos va explicando, Profe. pues, obviamente vamos entendiendo lo que usted nos está tratando de dar a conocer. Tranquila. Wisney, cuéntanos. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, Wisney, te escuchamos. Coméntanos. Profe, o sea, lo poco que he entendido en lengua nativa es que nosotros los afros debemos de buscar un patrimonio nuestro y tratar Sí. de investigarlo, ¿cierto? Y los indígenas, pues, como ya tienen diferentes de lenguas, sí van a hacer o van a buscar una de las lenguas y la van a trabajar. Exactamente. Sí, o sea,
Ya estamos en un séptimo periodo, ¿sí? Necesitamos de alguna forma fortalecer dos procesos, ¿sí? La licenciatura en etnoeducación tiene dos ramas, por decirlo así. La primera rama es obviamente el proceso formativo que nosotros vamos a desarrollar como docentes, pero hay un componente muy importante que es el componente de la gobernanza, ¿sí? Ustedes tienen como comunidades afro y pues igualmente las comunidades eperara, tienen unos territorios constituidos y reconocidos legalmente, ¿no? Que se reconoció pues a través de una lucha imparable, pues que en el caso indígena estuvo mucho más matizada desde inicios de la colonia, ¿no es cierto? Cuando aparece Bartolomé de las Casas con el tema del tema del alma, ¿no? Y en el caso pues de las culturas afro estuvo muy fuerte, más bien movido por los intereses indígenas de la lucha de Manuel Quintilán, en la constitución de la educación propia, los primeros debates sobre educación propia que se llevó en Tumaco en la década de los 80, la constitución de la ley 70 de 1993, ¿sí? Y de ahí es donde nosotros vamos a determinar, pues de alguna forma, que hay componentes culturales que hay que salvaguardar, ¿sí? Pero salvaguardar no para folclorizar, Wisney, o sea, no para de pronto esquematizar que ciertas culturas cocinan mejor, ciertas culturas no. O sea, salvaguardar para qué es en función saber de cada una de sus manifestaciones, qué los hace empoderarse de sus territorios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, Wisney, ponemos en escena el tema de la piango, pero ya empezamos a darnos cuenta que la piangua no sirve para enseñar matemáticas, que la piangua fue la primera escuela de algunos niños, ¿no? Donde aprenden ciencias naturales en el manglar, que es muy significativo. Pero también hay que tratar de entretejer esos conocimientos, ¿sí? Primero hay que de alguna forma investigar lo propio. Por eso yo siempre les hablaba, ¿no? De Octavio Paz, de este poeta mexicano, y él habla sobre eso, ¿no? Que no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es investigarnos, reconocernos culturalmente. Y cuando ya tengamos ese autorreconocimiento, sí, dentro de lo musical, lo gastronómico y lo folclórico, en el caso de los afro, y en el caso de los eperaras, pues en toda esa cosmogonía, en todo el tema de la lengua propia, sí, también en esos componentes musicales, folclóricos, en todo eso, desde que nosotros sepamos reconocerlo, nosotros vamos a irlo encomendando o más bien direccionando desde el proceso pedagógico, que eso lo vamos a explicar poco a poco. Bien, bien. Esas otras dos imágenes, compañeros, también las traje porque pues también guarda implícitos muchos lenguajes. Sí, por ejemplo, en el medio nosotros encontramos una virgen, sí, y esto un poco más desde lo indígena, que se llama la danzarina. Esta es la Virgen de la Inmaculada Concepción, que también se la conoce como la Virgen Apocalíptica. Sí, bueno, lastimosamente la imagen no es muy buena, pero nos vamos a dar cuenta que esta Virgen tiene una cadena y esa cadena está anclada a una serpiente y está pisando una media luna y está bailando. Sí se logran dar cuenta que está con un movimiento un poco, con movimientos, sí se dan cuenta que es como muy particular. Lo cierto es que como una danza. es una danza, ¿no es cierto? Lo cierto es que el que de alguna forma talló esta imagen, que fue un mestizo llamado Bernardo de Legarda, un quiteño del siglo XVII, buscó de alguna forma dejar algunos códigos lingüísticos, así como los tiene los códigos lingüísticos la piangua, ¿sí? Hay unos códigos lingüísticos también en el arte. Entonces, los voy a explicar poco a poco. En el caso de los indígenas, se utilizaron mucho las imágenes para tratar de evangelizar y tratar de develar los misterios de la Biblia, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes van a una iglesia, sí, se van a dar cuenta que hay ciertas imágenes que son rígidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la imagen de María muy quieta, muy sobria, muy rígida, pero en este tema de la Escuela Quiteña de Artes y Oficios, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que le implantan movimiento. Entonces, la historia nos muestra que esta virgen está bailando huayno, que es una danza muy popular en la zona altoandina del Perú y de Bolivia, ¿sí? Entonces ahí vamos dándonos cuenta, pero ¿por qué? O sea, ponen a bailar a las vírgenes. Bueno,
Hay otro elemento, pues lastimosamente la imagen no es muy buena, pero los rostros redondos y con las mejillas coloradas son rostros muy particulares en la gente que somos de sierra, ¿vale? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que de alguna forma está transgrediendo la visión que nosotros tenemos de los santos, ¿no? Bueno, en este caso esta virgen sí se la mira blanca, pero hay vírgenes que fueron talladas en el siglo XVIII, que fueron talladas así, morenitas, trigueñas, ¿sí? Y eso también tiene un lenguaje implícito, ¿no? Y está pisando precisamente una serpiente y una media luna por dos razones. La media luna representa el triunfo que tuvo la religión católica sobre el Islam. Sí, recuerdan ustedes que hubo un proceso de conquista de los árabes por más de 800 años en la península ibérica durante el siglo XVI. Y la serpiente representa el triunfo sobre las construcciones simbólicas de los indígenas. Sí, porque la serpiente representa los ríos. Sí, en el caso de las comunidades quichuas, serpiente y río tienen la misma traducción lingüística, que es yacu. Yacu o río. O serpiente también es yacu. Sí, entonces, miren cómo esta imagen tiene varios códigos, ¿no? Tiene varios elementos que es necesario recalcar y que prácticamente podemos hacer toda una clase de historia sobre la conquista de América con una sola imagen, con la danzarina de Bernardo de Legar. Y bueno, así mismo ocurre con esta portada que se encuentra aquí en la ciudad de San Juan de Pasto, que representa también la cosmogonía. Bueno, lastimosamente en la parte superior de este pórtico de piedra hay dos mujeres que están acostadas y representan a una princesa griega, llamada Leda, ¿sí? Era esposa de un rey espartano llamado Tindareo. Tuvieron un niño que era llamado Castor. Y sin embargo, pues la princesa tiene un breve amorío con Zeus, que se transformó en cisne, y trajo pues de alguna forma otro hijo que fue un semidios, que fue Pollux. Sí, lastimosamente, tanto Castor, el mortal, muere en una batalla con los Medas, sí, y Pollux, pues su medio hermano, pidió a su papá, a Zeus, que él quería estar por siempre unido a él, sí, que por favor no lo separara a pesar de que él estuviera muerto, y Zeus fue su deseo en convertirlos en constelación, y así nace la constelación de Géminis, ¿bien? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, vuelvo y le reitero, que no es necesario estructurar lenguajes a través de letras o de palabras, porque todo es un lenguaje que puede estar en un plato de comida, un lenguaje que puede estar en una imagen religiosa, un lenguaje que puede estar también en la música. La música es un elemento importantísimo de transmisión de códigos, de lengua, de lenguajes. Bien, eso es lo importante de lenguas nativas. Pasemos porque me estoy alargando en este tema. Eso nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que todos estos lenguajes buscaron ser silenciados. En un primer momento, en el momento histórico, el primer eslabón que trató de silenciar estos momentos fue nada más y nada menos que todo el proceso de evangelización, ¿sí? El proceso de evangelización cercenó bastantes manifestaciones culturales, ¿sí?, por considerarlas poseedoras del demonio. Entonces, en el caso de la marimba, ustedes lo saben muy bien, que a principios del siglo XX, me parece, hubo un padre que estuvo desde, no recuerdo cuál era el nombre del padre, lastimosamente, se los debo, pero él estuvo en toda la administración religiosa desde Timbiquí hasta Esmeraldas. Y él miraba como impropio que celebraran a los santos con marimbas y con cununos y con guasá. Entonces la decisión de él era porque supuestamente se invocaba al demonio, entonces mandó a quemar todas las marimbas o a tirarlas al mar o a los ríos. Y se prohibió el toque de la marimba, des en cuenta, ¿sí? Porque pues de alguna forma iba en contra de toda la visión occidental de la razón y del conocimiento. Pero ya nos damos cuenta que sí, la música tiene unos componentes muy importantes en el caso de las comunidades afro. Bien, nos vamos a dar cuenta que lastimosamente este tipo de educación, de formación, fue legitimada por el Estado desde 1886.
Sí, porque pues se llegan a algunos pactos entre liberales, entre el Partido Liberal y el Conservador, para tratar de mantener a la iglesia dentro de las construcciones del Estado-Nación. Y ellos empezaron a manejar la educación, ¿sí? En especial las normales. Sí, las normales en el Pacífico fueron manejadas por religiosos, no sé si en la actualidad, ¿no? Pero este manejo direccionado directamente desde el catolicismo, desde la constitución evangélica, pues fue acabando ciertas manifestaciones, ¿no? Se fueron cercenando. De aquí, como se los decía anteriormente, pues nace una amplia preocupación, no solamente de las comunidades afro, sino de los indígenas, y nos damos cuenta como ya en el transcurso del siglo XX, pues aparece este indígena Manuel Quintín Lame y se empieza a hablar de una educación propia, ¿sí? Ya nos dimos cuenta cómo con ejemplos que ustedes me dieron, cómo cada plato tiene un lenguaje muy especial y se celebra en ciertas épocas y está ligado también a la preservación del manglar, ¿sí? Entonces, todo ese componente ya empieza a hablarse desde la educación propia, ¿sí? Desde el 1978, donde inicialmente se empiezan a tener las primeras participaciones para hablar de educación propia para el territorio, pero en este caso solo fue una educación visualizada desde desde lo indígena, perdón. En el contexto de lo afro ya se empieza de alguna forma a tener los primeros debates a partir del primer congreso de etnoeducación celebrado en Tumaco a finales de la década de los 80s. Y esto fue el preámbulo también para la constitución de la Ley General de Educación en 1994, donde ya se habla de etnoeducación, de tratar de salvaguardar todo el saber que está de alguna forma resguardado en el patrimonio cultural del Pacífico, tanto de los eperaras como de los afro, y pues no solamente de estas dos comunidades, sino de todas las 62 lenguas que se hablan en el país, y empieza de alguna forma a encaminarse procesos de educación propia. Porque como no nos hemos dado cuenta, lastimosamente la educación fue administrada o sigue siendo en algunos casos administrada por las órdenes religiosas hasta 1991, donde se constituye una nación pluriétnica y multicultural. Y por último, pues compañeros, ya se empieza a hablar y a tener unos primeros debates sobre la escuela intercultural. ¿Sí? Como lo manifestábamos en esta primera imagen, compañeros, dame un segundo. En la imagen del carboncillo, ¿ustedes piensan que todo lo que viene de Occidente es malo, compañeros? O también podemos generar una articulación con las matemáticas, con las sociales, con el lenguaje. ¿Ustedes piensan que todo lo que viene de Occidente es malo? Los escucho. Profe, no. Todo lo que viene de los siguientes no es malo. Claro, entonces nosotros lo que tenemos que aprender es a generar esos puentes de conexión, ¿sí? Que eso de alguna forma es el ejercicio que nosotros queremos hacer con ustedes en sus proyectos pedagógicos aplicados, ¿sí? Es la articulación de los saberes tradicionales, ¿sí? De todo lo que ustedes contienen como cultura y establecerlo directamente con el manejo de los DBA. Porque pues somos unas culturas híbridas, ¿sí? Como lo habla Bolívar Echevarría, hacemos parte de todo ese crisol pluricultural del cual se constituye Latinoamérica, pero Latinoamérica también, para bien o para mal, se ha constituido a partir de la visión de Occidente, que no es necesariamente mala, ¿no? Hay algunos saberes que son necesarios, por ejemplo, interpretarlos. Por ejemplo, el caso de las matemáticas, como nos lo explicaban, su manejo permite la sostenibilidad económica de las familias que dependen de la recolección de la concha. ¿Sí miren? O sea, podemos generar ese puente entre lo propio y lo occidental. Y nos vamos dando cuenta que ciertas manifestaciones nos pueden permitir, ¿qué? Generar conocimiento. Porque si vamos a entrar desde lo real, chicos, cuando nosotros ya nos desenvolvamos como docentes de aula, sabemos y somos conscientes, ¿sí? Que todo ese conocimiento tiene que servir para algo y que está determinado por un proceso evaluativo que se llaman las pruebas saber. Si nosotros llevamos a que el niño se apropie mucho culturalmente, está bien, ¿sí?
Pero si el niño llega a ser evaluado y no logra responder con lo que se encuentra en los DBA, pues lastimosamente no va a poder acceder a educación pública. ¿No es cierto? Que es una realidad que no debería ser así, debería constituirse una educación propia, pero lastimosamente la realidad es otra, ¿no? Porque debemos atender a dos situaciones, como etnoeducadores, a los procesos de empoderamiento territorial y cultural, ¿sí? O sea, de la salvaguarda de ese patrimonio cultural, pero también debemos atender a esa otra visión de Occidente que nos permite también acceder a educación pública y a mejorar la calidad de vida de los chicos. Entonces, el gran reto se radica en eso, en cómo unimos lo propio y en cómo unimos de alguna forma todo ese saber occidental. ¿Sí está claro cuál es la intención de ese proceso, chicos? Los escucho. ¿Compañeros? Compañeros, me siento como invocando con una tabla Ouija. Chicos, ¿están ahí? Chicos. Sí, tutor. Sí, tutor, sí, tutor. Listo. Sí está clara Profe, ahí estamos. Listo. ¿Sí está claro cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito formativo? Escuchando. Sí, profe. 15. Dudas, inquietudes, los escucho. Dudas, inquietudes. Compañeros, los escucho. No, profe, creo que no, entonces un paso adelante. Vamos, listo. Entonces, voy a avanzar para tratar como de constituir ya los ejemplos como tal, ¿vale? Ahí están viendo en su pantalla un cuadro muy significativo porque es el horizonte conceptual de la actividad, ¿sí? El horizonte de la actividad, o más bien de sus proyectos de investigación, va a estar radicado por un modelo educativo que es implementado por la UNAD, que se llama Investigación Acción Educativa, ¿sí? Esta investigación acción educativa sí está dado por el proceso investigativo que ustedes van a generar desde el aula de clase. Entonces ustedes tienen los siguientes escenarios. El primero es conocer su cultura. Vuelvo y se los enfatizo. No se puede amar lo que no se conoce, ¿sí? Entonces, la misión de ahí es como que, bueno, determinar qué es lo que los hace tan particulares a las comunidades afro del Pacífico que no son tan comunes en la costa pacífica atlántica, por ejemplo, que hay otras dos connotaciones diferentes, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que eso se tiene que anclar, o sea, lo propio, los saberes tradicionales, con el saber occidental que está dado por los DBA, por la escuela tradicional, ¿sí? Y que se va a aplicar desde su práctica pedagógica. O sea, todo el insumo que ustedes van a desarrollar, lo van a desarrollar en el aula, ¿sí? Toda su investigación se va a centrar en ese escenario primordial de conocimiento, ¿vale? Porque ahí es donde nosotros vamos a aplicar el estudio, vamos a evaluar y vamos a generar unas conclusiones, ¿sí? Por eso se habla de procesos educativos transversales, porque vamos a transversalizar los contenidos propios con los de EBA, de ciencias sociales, de ciencias naturales, del área lingüística. Bueno, eso ya lo dejamos a ustedes a su decisión. Bien. Para hacerlo más práctico, compañeros, entonces vamos a hacerlo a manera de ejercicio. Entonces, aquí sí quisiera saber si hay algún interesado que quiera poner en práctica el ejercicio y podemos hacerlo ya material pues, desde un ejemplo claro para que ustedes también vayan desarrollando la actividad número 2. ¿Hay algún voluntario que quiera trabajar su investigación?
Compañeros, los escucho. ¿Hay algún voluntario? ¿Quién quiere de alguna forma de ustedes, chicos, trabajar conmigo a manera de ejemplo ese proceso que estamos adelantando desde la actividad número 2? Venga, Profe, Lucas. Sí, buenas. Sí. Dígame. Profe, la Yesenia. conexión no ayuda, la conexión está muy inestable. Sí, ¿quién quiere trabajar? ¿Nadie, chicos? ¿Nadie quiere que de alguna forma vayamos direccionando esa actividad final? Profe, ¿podemos trabajar los dos? Bien, vale, listo, Leiby. Entonces, comencemos. ¿Vale, Leiby? Voy a compartirte pantalla para ir de alguna forma esquematizando inicialmente el proyecto. Deme un segundo. Dame un segundo, Leiby. Nos quedan 20 minuticos. Compañeros, ¿me confirman si logran ver el archivo Excel en pantalla? Sí. Listo, listo, Leiby. Entonces, yo necesito que me cuentes cuál es tu manifestación cultural. ¿Qué vas a trabajar? Sí, Leiby. Pues, profe, nosotros estamos trabajando con la música tradicional del Pacífico. Bien, listo. Bien, listo. ¿Cuál es el DBA que ustedes seleccionaron para trabajar esa manifestación? El de sociales. Bien, dame un segundo. Pongo aquí. DBA sociales. ¿Ya seleccionaste los logros, Leiby? Profe, sí, nosotros ¿Cuántos logros seleccionaste? Nosotros seleccionamos como 3 logros. Bien, listo. Esa es como la misión, ¿no? Primero la selección de los logros. Sí saben cómo se manejan los DBA, ¿verdad, chicos? ¿O les damos un pequeño viraje a esos DBA, les parece? ¿O Sí, sí profe. saben? Vale, listo. Denme un segundo y les voy a refrescar un poco la memoria para manejar esos DBA. En un segundo, voy a abrir mi correo y voy a mirar los DBA. Denme un segundo. Denme un segundo. Estoy abriendo los DBA. Listo, ya les voy a compartir pantalla, ¿listo? Para que nosotros tengamos en claro los DBA. Estoy cargando.
So. Listo, voy a compartir pantalla. Ya los tengo, mil disculpas, bueno. Unos segundos, ya está cargando. Listo. ¿Me confirman si logran ver los DBA? Sí, señor. Sí, Listo. profe. Sí, señor. Vale. Lady, ¿qué grado vas a trabajar? Lady. Hola, profe. Desde primero. Ojo, yo les había dicho, ¿no? En investigación menos es más. Solamente tenés que escoger un solo curso. Entonces, ¿vas a trabajar con primero? Primero. Listo, vamos a primero entonces. Listo, aquí ya estamos en grado primero, Levi. ¿Qué logros escogiste? Levi. 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 Bueno, señores, entonces mientras se conecta Levi, les voy explicando, ¿sí? Los DBA se dividen en 3 elementos. Lo primero es saber que en las partes superiores se encuentra el área y el grado. Lo segundo que ustedes deben diferenciar son los logros, ¿sí? Que por lo general están numerados o están determinados por viñetas, que en este caso está con un puntico negro. Esas son las viñetas, ¿vale? Por ejemplo, miren, este primer logro dice, recuerda las fechas de los cumpleaños de sus padres, hermanos, amigos y compañeros de clase, diferenciando las edades entre ellos. ¿Bien? Esa es como la meta grande que ustedes van a desarrollar, que inicialmente se desarrolla entre 1 a 2 semanas. ¿Bien? Esos son los logros, chicos. Pero cada logro tiene una serie, ¿sí? De evidencias de aprendizaje. Miren, acá están numeradas. 4 o 5 son logros. Y las evidencias de aprendizaje son los contenidos que ustedes van a desarrollar en el aula de clase. Lo que se busca es que esos contenidos se desarrollen con una manifestación cultural, que en el caso de Levi es la educación, es la música tradicional del Pacífico. Entonces vamos a verlos. Supongamos que Levi haya escogido este punto 4. Dice, reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, de su familia, del entorno barrial, veredal o del lugar donde vive. ¿Cuáles son los contenidos? Dice, relata los principales acontecimientos sociales ocurridos en el aula de clase. Por ejemplo, el inicio de la vida escolar, la celebración del Día de los Niños, las izadas de bandera o la celebración de cumpleaños, diferenciando el antes y el ahora. Aquí va mi pregunta, compañeros. ¿Es posible que a partir del bambuco viejo o de canciones tradicionales del Pacífico se logre desarrollar ese contenido? ¿Se puede desarrollar? ¿Hay canciones que hablen, por ejemplo, de los cambios que ha sufrido la región? ¿Hay canciones que hablen sobre la importancia de los cumpleaños? Sí, bueno, ahí está también el alabado, ¿no? Bueno, o sea, ¿las canciones tradicionales me pueden servir para desarrollar ese contenido? ¿Qué opinan ustedes? Compañeros. Hola, profe.
Buenas. Profe, disculpe, ¿será que puede repetir? Sí, nosotros ya vamos a desarrollar un contenido, ¿sí? Que es, relata los principales acontecimientos sociales ocurridos en el aula de clase, diferenciando el antes y el ahora. Que él puede, por ejemplo, diferenciar cómo era la Veredita hace unos 80 años o cómo era Olaya hace 80 años. Hay Profe, canciones... me tocó que desconectarme, volverme a conectar porque nada, que me quería funcionar el micrófono. Tranquila, pero ya estamos en el ejercicio, ¿sí? Se puede generar una clase a través de la música para explicar a los niños las transformaciones que ha ocurrido en Olaya hace 50 años y cómo está Olaya ahora. ¿Se puede hacer a través de la música? Claro que sí, Sí, porque profe. estamos contando la historia, a través de la música vamos a contar la historia, le vamos a enseñar cómo era el pueblo antes. ¿Y hay canciones que tú hayas investigado que muestren cómo era ese pueblo antes? En la de Rulao, en la Ajá. música cuentan, o sea, porque, o sea, la música del Rulao, no simplemente, o sea, ella es variada, ¿sí? Entonces, las personas en el tiempo de antes sacaban canciones dependiendo de las vivencias, ¿ya? Entonces, cantaban, mientras las mujeres estaban lavando el río, los hombres estaban ahí, o sea, como forma de juego. Y ya después de que estaban todos reunidos ahí, empezaban a cantar y ya le iban buscando el ritmo y ya quedaba una canción, ¿ya? Qué Pero chévere. casi todas las canciones son como, por ejemplo, de lo vivido, contando pues todo lo que se ha vivido y el progreso que han llevado. Vale, bien, Dan, qué rico. O sea, trabajar así es genial. Sí, porque Esas canciones que usted me menciona, Lady, qué pena cortarle. Esas canciones permitieron el surgimiento de la música en varias zonas de América Latina, ¿sí? Por ejemplo, en los Estados Unidos, así nace el blues, se cuenta, que era la forma en la cual los afro narraban su cotidianidad. Y lo que usted dice, ¿no? Entonces empezaba uno, ay, qué duro estuvo mi día. Y bueno, por allá empezaba otro, sí, qué duro estuvo la recolección de Concha. Y bueno, iban armando de alguna forma una estructura, unas oraciones, iban creando canciones, y así nace el blues, ¿sí? Entonces miren cómo la música se puede convertir en un canal, ¿sí? De construcción de conocimiento. Y ahí está trabajando Lady dos cosas. Uno, que está logrando recuperar canciones tradicionales, ¿sí? Porque tiene que darse la labor, Lady, de investigar, de hacer como un inventario de canciones que le puedan servir en su aula de clases. Y va también a terminar generando la enseñanza de ese contenido, de ese DBA de Ciencias Sociales, de ese logro cuarto. ¿Y si estamos viendo cuál es el ejercicio, Lady? Sí, profe. Además hay canciones, profe, que hay personas que ni siquiera las han sacado porque que le van escribiendo. Y yo, por ejemplo, hace poco fui a una vez pues, y estaba la banda, nunca había escuchado un sonido mío tocando una caneca. Unas canciones, pero de vivencias vividas, ¿ya? Entonces yo le digo, ¿de dónde sacó la canción? Cuando uno estaba tejiendo en el tiempo de antes, o cuando mi papá se iba a cortar madera, llevaba para cocinar, mi papá y nosotros íbamos inventando canciones. Dije, ve, que bacán. Claro, tal cual. Si miren, ahí ya vamos dándonos cuenta de que lo cultural puede ser un motor importantísimo en la pedagogía propia, ¿sí? Que es la etnoeducación. Eso es generar procesos etnoeducativos. Con ese pequeño ejemplo, Lady, entonces vamos a construir en lo que nos queda de tiempo, ¿sí? Los objetivos o el objetivo general, ¿sí?
¿Cuál sería el objetivo general? El objetivo general es el siguiente, y no solamente para Lady, sino para todos ustedes. Déjame un segundo. El objetivo general de sus trabajos es generar una malla curricular propia. ¿Sí? Desde aquí, esto sí es como para todos, ¿no? Un segundo. Generar una malla curricular propia desde la música, desde la música tradicional del Pacífico, generar una malla curricular propia desde la música tradicional, música para el área de ciencias sociales, de grado primero, de la institución educativa o qué centro educativo es, Lady. Profe. Sí, buenas. Usted está escribiendo algo porque aún está compartiendo el DBA. Ay, vengan, entonces voy a compartirlo. Dame un segundo. Bueno. Mil disculpas, gracias. Voy a compartir el Excel. ¿Me confirman si estoy compartiendo el Excel, chicos? Sí, por favor, así ya. Listo. Miren, chicos, los objetivos generales, o sea, su objetivo general va a estar anclado a generar una malla curricular propia desde la música, bueno, esto cambia, ¿no? Desde, puede ser la gastronomía tradicional del Pacífico, desde los juegos tradicionales del Pacífico, bueno, qué sé yo. Y en este caso, Lady va a trabajar la música tradicional del Pacífico y lo va a trabajar para el área de ciencias sociales de grado primero de la institución educativa, bueno, pongámosle ahí. Institución Agropecuaria del Río Santiago. Eso. Ese va a ser su objetivo general, Lady, compañeros. ¿Si está claro o no está claro? ¿Si lo miras alcanzable? Lady. Profe, sí. Listo. Ahora, compañeros, todo objetivo general tiene unos objetivos específicos. ¿Bien? El primer objetivo específico es identificar el valor cultural de la música tradicional del Pacífico. ¿Qué va a hacer Lady y sus compañeros? Identificar todo el potencial del bambuco viejo, el currulao, los alabados, los chigualos. O sea, ella tiene que meterse en el cuento de hacer como un inventario y de develar cuáles como las canciones que pueden servirle a ella para potenciar lo pedagógico. Sí, pero ese es un primer objetivo. ¿Vale? Y cada objetivo, o sea, es una tarea, ¿no? ¿Perdón? Una infografía de toda la música tradicional del Pacífico. Uy, más que una infografía, ahorita después vamos a la metodología, ¿vale? El segundo objetivo, ya que ella ha identificado todas las canciones, los autores, los principales cantantes, las principales agrupaciones, porque ella debe identificar eso, ¿sí? Habrá otro que tendrá que identificar los principales platos tradicionales del Pacífico. Habrá otro que va a identificar las principales manifestaciones religiosas del Pacífico, ¿sí? O sea, eso ya va por intereses, ¿sí? Ya que se identifique, ya viene el proceso del diseño de la malla curricular. En ese diseño de la malla curricular ya se tendrá que describir cuáles son los logros, cómo ella va a trabajar cada contenido, cómo lo va a procesar, bueno, y cómo va a ser el seguimiento. Ese es el diseño. Y por último, compañeros, está la implementación, implementar y evaluar
la malla curricular propia de la música tradicional del Pacífico bueno, en la institución educativa, bla, bla, bla. ¿Sí? Esos son los macrocomponentes que ella va a trabajar. ¿Sí? Esa es la investigación. Ese es el anteproyecto. Eso es lo que se va a destinar. Hasta ahí, Lady y compañeros, ¿sí está claro cuál es como el objetivo, cuál es la meta de ese proceso de investigación aplicada? Los Sí, escucho. profe. ¿Sí está claro, compañeros? Los escucho. Compañeros. Sí logran ver lo práctico que es este tema de la investigación, acción educativa. ¿Sí les parece práctico, difícil? Coméntenme. Pues para mí me parece algo muy práctico porque pues uno va a aprender y además aparte de la investigación, o sea, tú te vas a recrear de conocimientos que tú no sabías y o sea, si te van a llevar a diferentes historias donde te van a llenar como más de alegría, más de vida y de más motivación a seguir con la carrera que uno está. Listo. Sí, o sea, sí miran que sí se puede, o sea, lo interesante es que ustedes logren ver este anclaje como viable, ¿sí? O sea, ya nos vamos dando cuenta que ciertas manifestaciones culturales pueden potenciar aún más el conocimiento. ¿O ustedes qué creen, chicos? ¿Que va a ser más significativo, por ejemplo, para el niño aprender a multiplicar o las operaciones básicas matemáticas recolectando piangua o aprendiendo las matemáticas en un aula cerrada? ¿Dónde aprende más? ¿Dónde se le haría más significativa esas matemáticas? Pues, profe, debido a que allá van a ganar la plata, tienen que tener claro lo que van a contar y lo que van a ganar, ¿no? Exactamente, si miran, entonces vamos a darnos cuenta que no necesariamente la educación tiene que ser con una tecnología de punta, sino que podemos de alguna forma contextualizarla con nuestra realidad cultural, ¿sí? Y qué valioso, por ejemplo, enseñar matemáticas, qué valioso también enseñar biología, porque pues ustedes más que nadie saben que si se acaba con el recurso natural de la piangua o con el manglar, sí, pues se viola durísimo todo el contexto de la soberanía alimentaria para ustedes. Entonces también pueden enseñar biología, pueden enseñar precisamente que son estas barreras naturales las que permiten que estos territorios que están directamente ligados al Pacífico pues no tengan tan fuerte esa amenaza de tsunami, que ya lo vivenciaron ustedes, ¿no? Con el tema del maremoto en la década de los 80 en Tumaco. Desapareció un pueblo, ¿no? Como fue San Juan de la Costa en Tumaco y desapareció por un tsunami, ¿no? Que tal vez hubiera sido óptimo tal vez mantener un poco más virgen ese sector de ese manglar y no hubiera ocurrido pues la tragedia de haber perdido pues un pueblo que fue importantísimo para el Pacífico, ¿no? Entonces, si miran, la idea es que ustedes vayan identificando qué tipo de manifestaciones les pueden ayudar y esto lo iremos trabajando poco a poco. El día lunes, compañeros, sí me gustaría que ustedes se conecten conmigo a las 4:30 de la tarde, los que puedan. Ustedes han dado cuenta que yo genero las grabaciones por YouTube Live y se las comparto. Pero sí me gustaría que en este caso Lady, pues que iniciamos con ella, sigamos trabajando y tal vez pueda trabajar también con otro chico o chica o grupo de Olaya Herrera para ir haciendo un poco más material este proceso investigativo de investigación, acción educativa. ¿Están de acuerdo, compañeros? ¿Sí me pueden acompañar el día lunes a las 4:30 de la tarde? Sí, profe, esperemos que sí. Vale, Ok, listo. profe, ahí estaremos. Profe, el tema del DBA lo explicaría, es que tengo como una duda también sobre la implementación del DBA en cuanto al trabajo que vamos a presentar. O sea, no me Sí, quedaba sí. muy claro esta parte.
Sí, no, tranquilo, Wisney. Si gusta, lo trabajamos ya más de fondo. Pues si gusta, lo trabajaríamos entonces el ejercicio con Lady y con usted. Trabajaríamos el día lunes. Sí, Vale. pero igual la idea es que estemos todos como para que todos tengamos como que, ve, el profe trabajó con Wisney este tema, vea, vamos articulando esto de acuerdo a lo que ellos van haciendo. Entonces, nada, compañeros, pues no sé si la profe Ana está por aquí. Profe Ana, ¿me escucha? Profe Ana. Hola, profe, sí. Vale, listo. Entonces, pues para no robarle el tiempo a la profe y pues para profundizar un poco más ya lo contextual de esta investigación. Pues nada, compañeros, espero que les haya servido esta orientación base. Recuerden que los IPAs están para eso, para fortalecer toda la estructura general de investigación de este periodo. Y pues compañeros, muchísimas gracias por su conexión. Los dejo con la profe Ana. Y el día lunes a las 4:30 de la tarde los espero para darles otras orientaciones un poco más contextuales. Bueno, profe Ana, todo suyo el escenario. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo a Muchas todos. gracias a usted, profe.